David proclama rey a Salomón. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Primera de Reyes 1:37. Lectura bíblica. Primera de Reyes 1 del 5 al 53. Concepto clave. Dios es fiel, siempre cumple sus promesas, aunque las circunstancias sean difíciles y muchas cosas no entendemos, por fe podemos vivir confiados en su amor y su fidelidad. Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros y no nos va a dejar. Podemos mirar atrás y darnos cuenta de cómo ha obrado en la vida de nuestros antepasados, en los personajes de la Biblia y en nuestra propia vida. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Introducción. David regresó a Jerusalén, pero una vez más encontró dificultades y personas que se oponían a su reinado. Muchos se opusieron a que ocupara el trono que le pertenecía, y aunque su fuerza le falló, Dios lo protegió a través de la fuerza de otros. El rey David reconoció que Dios había hablado a su vida y entendió el pacto que Dios hizo. Él estaba seguro de la fidelidad de Dios, mas había llegado el momento de elegir a su sucesor al trono. Desarrollo. En la historia de hoy, vemos que la casa de David se seguía levantando contra él. A pesar de los planes de David para su sucesor, Adonías, hijo de David, quiso usurpar el trono. Él actuó astutamente para conseguirlo, mas los planes de Dios eran diferentes. Salomón, hijo de David y Betsabé, sería el nuevo rey. Dios utilizó al profeta Natán para evitar que los planes de Adonías triunfaran, y Salomón fue reconocido por todos como el sucesor del rey. Por fe, el pueblo esperaba que Dios estuviera con Salomón como había estado con David, y su reino sea engrandecido. David tenía aproximadamente 70 años cuando su cuarto hijo intentó reclamar el trono. Actuó de la misma manera que Absalón, intentando confirmar su reinado a través de un pequeño ejército. La revuelta de Adonías fue aplastada por Natán, que conocía la voluntad de Dios y que actuó con sabiduría, haciendo que Betsabé acudiera primero ante el rey David para informarle de lo que estaba sucediendo. Si Adonías se hubiera convertido en rey, la vida de Betsabé y de Salomón hubieran corrido peligro, porque con frecuencia en la antigüedad se daba muerte a los potenciales pretendientes al trono. David había jurado a Betsabé que Salomón sería el nuevo rey. Sin embargo, esto no está registrado en las Escrituras. Dios había escogido a Salomón como el nuevo rey. David hizo pública su elección de Salomón como su sucesor escogido, el mismo que fue ungido por un sacerdote y un profeta. La participación del profeta Natán dio a la coronación de Salomón la evidencia de la bendición del Señor. Dios había escogido a Salomón como rey y estaría con él como estuvo con su padre David. Conclusión. Dios fue fiel con el rey David. Sin embargo, las consecuencias de su pecado quedaron y su casa se levantó varias veces contra él. Mas la misericordia de Dios siempre lo protegió y sus promesas se cumplieron en su vida. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que no fue perfecto, pero que dependía de Dios y se arrepentía sinceramente de sus pecados. Por esto, el pueblo esperaba que su hijo Salomón, quien sería su sucesor al trono, fuera bendecido por Dios como su padre. Nosotros, al ver la fidelidad de Dios con un hombre pecador como nosotros, debemos aprender a vivir en dependencia a Dios, aferrados de su mano y con la certeza de su amor en nuestras vidas. Contesta las siguientes preguntas.
¿Quién quiso usurpar el trono? ¿Adonías, Salomón, Natán? David había jurado a Betsabé que Salomón sería el nuevo rey. ¿Esto es verdadero o falso? La revuelta de Adonías fue aplastada por Salomón, Betsabé, Natán. Dios no había escogido a Salomón como el nuevo rey. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy por tu inmenso amor, por tu fidelidad a pesar de lo que soy. Mi Dios, yo te pido que perdones mis ofensas hacia ti, que me limpies de toda maldad, que mi vida pueda ser agradable a ti. Señor, yo te pido que mi mirada pueda permanecer firme en ti, que mi fe no desmaye por las circunstancias difíciles y que mis enemigos no prevalezcan contra mí. Mi Dios, no me sueltes, lléname de ti y permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.